Pero arqueólogos e investigadores siguieron trabajando. En este caso, a diferencia de lo ocurrido en México, los costarricenses fueron mucho más sensatos y prudentes que sus colegas, los norteamericanos. A nadie se le ocurrió esgrimir el absurdo argumento de los volcanes. Las esferas de Costa Rica son obra humana. De eso no cabe la menor duda. En cuanto a las preguntas clave, ¿quién, cómo y para qué las hicieron? La mayoría de los expertos no tiene respuestas, al menos satisfactorias. Sencillamente, es un misterio de momento. Y el misterio de las esferas se complica un poco más cuando uno desembarca en la paradisíaca isla del Caño, al oeste de Costa Rica. Una reserva biológica situada a 16 kilómetros del continente. En este lugar fueron descubiertas unas 10 esferas. Hoy solo quedan 2. Y surge una pregunta obligada. ¿Cómo las trasladaron? En esta isla, por supuesto, no hay canteras. Las bolas necesariamente tuvieron que llegar desde tierra firme. Y el enigma, como digo, se complica. Según los especialistas, para labrar una bola de 1 metro de diámetro, sería preciso un bloque de 9 toneladas. ¿Cómo se las ingeniaron los constructores para transportar semejantes moles a través del océano? ¿En qué clase de embarcaciones? ¿Qué tipo de navío podría soportar una carga semejante? Y otro tanto sucede con la mayoría de los lugares de tierra firme donde aparecen las esferas. En la jungla, por ejemplo, tampoco hay canteras. Para encontrar los necesarios depósitos de granito es preciso viajar al norte, a la sierra, es decir, a cientos de kilómetros. Y no hay más remedio que repetir las preguntas. ¿Cómo salvaron los ríos? ¿Cómo se las ingeniaron para atravesar valles, pantanos y colinas? Si las esferas eran labradas en los puntos donde han aparecido, ¿cómo se las arreglaban para tirar de bloques tan gigantescos? En el caso de las más grandes, de 2,5 metros de diámetro, los bloques de granito de las que debían ser extraídas podían superar las 24 toneladas. Naturalmente, el asombroso pulido y la perfecta esfericidad de estas bolas son un capítulo aparte. En este lugar, a más de 100 kilómetros de las canteras, pudimos hallar otros 5 ejemplares.
lamentablemente también habían sido removidos de su emplazamiento original. Pero el pueblo al menos ha sabido conservarlos. Al llevar a cabo las correspondientes mediciones quedamos perplejos. Las 5 presentaban la misma circunferencia, 3.6 metros, con una variación en los radios de apenas 1 milímetro. Esta increíble precisión hace pensar a los expertos que los desconocidos constructores tuvieron que utilizar algún tipo de instrumental. ¿Pero cuál? Hoy, con el auxilio de las computadoras, difícilmente lograríamos una perfección semejante. En cuanto al pulido, de nuevo el asombro y el silencio. Curiosamente, cuanto más grande es la esfera, más cuidada es la terminación. Un acabado que casi brilla como un espejo. ¿Cómo lo lograron? Misterio. También la hipotética fecha de la construcción de las esferas aparece envuelta en la duda. Al tratarse de granito y caliza, los procedimientos de datación por carbono 14 no son viables. Y los arqueólogos han recurrido al llamado sistema de asociación. En otras palabras, estimar la edad de la esfera basándose en la antigüedad de la cerámica y demás restos orgánicos encontrados al pie de la bola. Esto obviamente resulta arriesgado. Siguiendo esta fórmula de datación relativa, bastante dudosa a mi entender, algunos expertos han establecido la antigüedad en 1600 años. Otros las consideran más jóvenes, fijando el momento de la fabricación en el siglo XVI. Esta última hipótesis tropieza con un serio inconveniente. Si las esferas fueron talladas en el siglo XVI, ¿por qué no son citadas por los cronistas de la época? De haber sido testigos de su fabricación, hombres como Vázquez de Coronado, Gil González Dávila o Perafán de Rivera lo hubieran mencionado. Para algunos investigadores más osados que la arqueología tradicional, estas esferas podrían tener entre 2000 y 3000 años como mínimo. Y fundamentan su razonamiento en el interesante proceso de hundimiento de las mismas. Muchas de ellas, de 2 y 3 metros de diámetro, se encuentran prácticamente enterradas o semienterradas. Basta un sencillo cálculo para estimar el tiempo que han necesitado para ser tragadas por el terreno. Sea como fuere, lo que parece cierto es que estas magníficas y colosales esferas fueron construidas mucho antes de la llegada de Colón. Pero ¿para qué? ¿Cuál pudo ser su finalidad? Sobre este importante capítulo, la disparidad de criterios es todavía mayor. Hay quien asegura que estas esferas venían a demostrar el grado de poder e influencia de los caciques. Si esto fuera así, cuanto más grande y más perfecta, más notable sería el dominio del rey de turno. La teoría, sin embargo, no termina de convencer. Otros las asocian a enterramientos, quizá como un elemento de culto. Y aunque se sabe de algunas muy pequeñas que han sido halladas en tumbas junto a objetos de cerámica y joyas de oro, la hipótesis no resulta muy sólida. De las 500 bolas que han sido localizadas hasta el momento, ninguna aparece sobre una necrópolis. Cabe pensar, por tanto, que las 2 esferitas descubiertas en tumbas fueran únicamente una posesión personal del difunto. Para el profesor Lot,